Protecto Glass. Blindajes, seguridad y protección desde 1993. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales AGP, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas. ¿Sabes cómo se prepara un domingo en familia? Todo comienza con La Moderna. La santidad. ¿En qué consiste ser santos? ¿Cómo alcanzar la santidad? De eso estoy conversando hoy con el padre Rafael Guzmán Tenorio, sacerdote carmelita, director del CEVAC, el Centro de Estudios en los Valores Humanos de los Carmelitas, un lugar donde se estudia espiritualidad, mística, sagradas escrituras, desarrollo humano. Bueno, padre Rafa, entonces, si la santidad se alcanza en el amor al prójimo, ¿qué hay entonces con respecto al trato con Dios? Sí, no podemos deslindar el amor al prójimo con el amor a Dios. Señor Jesús los puso al mismo nivel. Si amas a Dios, amas al prójimo. Si amas al prójimo, amas a Dios. ¿Qué de la oración respecto a la santidad? Pues precisamente, ¿cómo puede Dios actuar en nosotros? ¿Cómo puede Dios entrar en comunicación con nosotros? Pues precisamente a través de la oración. Y por ello mismo, Teresa de Jesús va a definir la oración como trato de amistad con quien sabemos nos ama. Entonces la oración es acto de amor, es ejercicio de amor, ese encuentro de intimidad entre Dios y yo, entre Dios y la persona. Y entonces precisamente ahí es donde Dios en la oración nos hace partícipes de su santidad, nos hace partícipes de su amor. Y así nos une a Él. Así que en la medida que estemos amando a Dios, en esa medida estaremos uniéndonos a Él. Entonces, la oración nos permite crecer en los grados de amor a Dios y por ende en los grados de amor al prójimo. Porque a través de la oración Dios me va descubriendo pues los defectos, me va descubriendo los obstáculos que me impiden relacionarme sanamente con los demás. Y además, en la oración, Dios va infundiendo sus dones, va infundiendo su gracia, su amor, de tal manera que, como diría San Juan de la Cruz, nos va transformando, nos va purificando, nos purifica de todo lo que no es amor a Dios o todo lo que no es de Dios y nos va transformando en su amor. Entonces, ese amor que recibimos de Dios es el amor que vamos a transmitir y a compartir hacia los demás. Entonces la oración es fundamental para el camino de la santidad. Es como el espacio, el ámbito donde podemos dejar a Dios que entre en nosotros. ¿Y los sacramentos? Claro, los sacramentos que son celebraciones de la salvación de Dios en nosotros, en comunidad, a través de ritos, de gestos, en los que precisamente participamos de la santidad de Dios. Los sacramentos, en ellos se hace presente Dios.
Entonces los sacramentos precisamente nos unen con Dios, nos hacen presente en Él y son para vivirlos en la vida de cada día. Entonces los sacramentos, claro, a través de los sacramentos recibimos también el amor de Dios, sus gracias, como le pasó muchas veces a Teresa de Jesús. Después de comulgar, tuvo grandes experiencias del amor de Dios. Oye, pero es que Santa Teresa, bueno, a ver, que Marisa nos platique más de Santa Teresa, ¿no? Que nos comencemos por acercarnos, ¿sí?, a la figura de los grandes santos del Carmelo, porque hay figurones como San Juan de la Cruz, como la propia Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa del Niño Jesús, que nos sirva como pues un acercamiento a cómo es que ellos alcanzaron la santidad. A ver, ¿qué nos dice Marisa? Hola queridos amigos, ya que estamos hablando de la santidad y ya que estamos conversando con un sacerdote carmelita, les invito a que nos acerquemos a la figura de una gran santa, quien es además la fundadora de los carmelitas. Me refiero, por supuesto, a Santa Teresa de Jesús. La Santa Madre fundadora del Carmelo Descalzo, Santa Teresa de Jesús, nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515. Desde niña gustaba de leer vidas de santos, especialmente de quienes habían muerto mártires. A los 20 años de edad ingresó al convento de las Carmelitas en Ávila. Trató de llevar una vida de gran fervor espiritual y de fuerte mortificación, que acabó por dañar su salud y llevarla casi hasta la muerte. Pero Dios aprovechó ese desierto para favorecerla con extraordinarias gracias espirituales. Una vez que recuperó su salud, Teresa dijo que debía su restablecimiento a San José. Santa Teresa de Jesús, no obstante que era una de las monjas que siendo ricas no tenía que afanarse a las tareas fuertes del convento, pudo ver las diferencias entre ricas y pobres, lo que la llevó al deseo de reformar el Carmelo para hacerlo retomar la regla inicial de pobreza. El 7 de febrero de 1562, el Papa Pío IV otorgó su autorización y fundó el convento de San José en Ávila, al que siguieron muchos más por toda España. Con la ayuda de San Juan de la Cruz, impulsó la reforma de la orden entre los frailes carmelitas. Ambos lograron más que la reforma entre las monjas y entre los frailes, la fundación de una nueva orden, el Carmelo Descalzo. Teresa murió el 4 de octubre de 1582 en Alba de Tormes, a los 67 años de edad. Fue beatificada por Paulo V en el año de 1614, canonizada por Gregorio XV en 1622, proclamada doctora de la Iglesia por Paulo VI en 1970 y proclamada patrona de Europa por San Juan Pablo II. Santa Teresa es considerada la más grande mística de la Iglesia. Vivió una íntima experiencia de Cristo en el fenómeno llamado la transverberación. Es autora de la conocida expresión "Solo Dios basta". Ah, la Santa Madre. Ahí hay mucha santidad, Padre Rafa. Claro, claro. Ella es la fundadora, decía Marisa, del Carmelo Descalzo. Así ¿sí? es. Pero el fundador del Carmelo, ¿quién vendría a ser? ¿San Elías? Bueno, San Elías fue el inspirador de los primeros carmelitas que se instalan en el Monte Carmelo precisamente. Entonces, no es el fundador físicamente, es el inspirador. Se le considera, pues, padre del Carmelo. Y en el Carmelo, ¿cómo se vive la santidad? ¿Cómo se busca la santidad? Teniendo ustedes este gran modelo, que es esta mujer, Teresa. Claro, sería muy amplio, muy rico, no acabaríamos de hablar cómo se vive en el Carmelo. Pero sí hay algunas pautas
el Carmelo es una escuela de santidad, por su mismo estilo de vida, por la doctrina de los místicos Teresa de Jesús, Juan de la Cruz. Podría decir algunos elementos esenciales, y no todos, de la santidad en el Carmelo. Siguiendo a Teresa de Jesús, se vive a través de la oración. Sabemos, Teresa de Jesús es maestra de oración, maestra de la vida espiritual. Entonces, la oración precisamente es la mediación por la cual vamos caminando hacia la santidad. Entonces, hay que ir aprendiendo también a hacer oración, a entrar en ese diálogo íntimo con Dios nuestro Señor, para precisamente crecer en esa unión o comunión con Él. Y otro elemento también muy importante junto con la oración es el ejercicio de las virtudes teologales. Santa Teresa de Jesús, cuando va a escribir Camino de Perfección, que sería el catecismo de oración teresiana, antes de hablar de la oración, va a hablar de las virtudes en la persona, va a reconstruir a la persona a través del ejercicio de las virtudes teologales. Va a poner en un primer lugar 3 virtudes fundamentales: el amor al prójimo, el deshacimiento y la humildad. A la humildad es a la que le va a dar gran importancia, que dice, aunque la digo a la postre, es la principal. Entonces la humildad va a ser el cimiento de todo el camino de la vida espiritual, de todo el camino de la santidad. Entonces es el ejercicio de las virtudes. Y San Juan de la Cruz, precisamente compañero de Teresa de Jesús, primer carmelita descalzo, va a hablar de 3 virtudes fundamentales para la santidad o la unión con Dios: la fe, la esperanza y la caridad. El ejercicio de estas 3 virtudes va a conllevar ese camino de santidad. Y bueno, pues están otras mediaciones como la soledad, el silencio. También algo importante en la santidad en el Carmelo es la vida fraterna, la vida de comunidad. Las virtudes teologales son entonces algo esencial para alcanzar la santidad. Si no hay fe, si no hay esperanza y si no hay amor, o a ver, Padre Rafa, te lo voy a preguntar de otra manera. Una persona que hace muy buenas obras, pero rechaza a Dios, ¿puede alcanzar la santidad así? Pues no sabría decirte, no sabría decirte porque precisamente yo no sé si esas obras proceden precisamente del amor. Si proceden del amor, pues claro, Dios hace rato decía, todos estamos llamados a la santidad y cada uno va haciendo su camino de santidad. Entonces, a lo mejor la persona rechaza a Dios, pero Dios no rechaza a la persona. Y eso que está haciendo la persona por el bien, pues ese no podría yo dudar de que es camino precisamente de santidad. Recordemos otra vez las palabras de Teresa de Jesús: más me cansé yo de ofender a Dios nuestro Señor que Él de mostrarme sus misericordias. Así en plural, sus misericordias. Así es. Entonces, unas buenas obras son inspiradas por Dios, aunque quien las hace no se dé cuenta que es Dios quien lo está moviendo, porque eso es amor. Y así es, así es. Pues yo te digo, pues ya es como entrar al fuero interior de la persona, el cual no podemos juzgar. Pero precisamente las buenas obras de las personas son un signo de que está caminando hacia la santidad. Dinos algo de San Juan de la Cruz. Bueno, en San Juan de la Cruz precisamente él, más que hablar de santidad, hay varios sinónimos para hablar de santidad. Por ejemplo, camino de perfección o vida de perfección, o diríamos actualmente vida en plenitud, seguimiento de Cristo. San Juan de la Cruz no va a hablar propiamente de santidad, o no va a usar mucho tanto el término santidad, sino que él va a hablar de unión con Dios. Entonces, todas sus obras van a estar encaminadas a que las personas se unan con Dios nuestro Señor, y esa unión se va a dar a través del ejercicio de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La unión con Dios.
estar en gracia, entonces es estar con Dios o estar en Dios. Sí, o sea, en la teología precisamente se habla de la gracia de Dios, pero los místicos prefieren hablar no de gracia, sino prefieren hablar de amor. Es algo más existencial, mejor comprensible para todos que hablar de un término teológico como es el de gracia. El de gracia. Místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. ¿Tú eres místico, Padre Rafa? Pues me considero llamado a la mística. Ajá. Y pues te diría como Teresita del Niño Jesús, Dios no nos puede inspirar deseos que no podamos llevar a cabo. Y precisamente hablando ella de la santidad, Dios le inspiraba deseos de ser santa. Y por ello se da cuenta que pues por sus propias fuerzas no puede ser santa. Es por gracia de Dios, por amor de Dios. Y ella lo que va a hacer es contribuir precisamente a responder a esa gracia de Dios, haciendo las pequeñas obras en amor. Y bueno, tratando de responder a la pregunta de la mística, si entendemos mística como fenómenos extraordinarios, claro que no, no he tenido ningún fenómeno extraordinario. Si entendemos la mística como experiencia de Dios, bien te puedo decir que tengo la experiencia de Dios, que Dios me ha mostrado su amor, su misericordia. Y un ejemplo y una prueba de esa experiencia del amor de Dios es el llamado a la vida sacerdotal. Ajá. Esto se está poniendo cada vez más profundo, más intenso, porque él en su vida sacerdotal y yo aquí en la tele y usted allá en su casa como ama de casa, ¿o qué? ¿Cómo alcanzar la santidad? Una pausa, regreso con esto. En las magníficas instalaciones de su plantel Tlalpan, la Universidad Católica Lumen Gentium imparte licenciaturas en Psicología, Filosofía, Teología, Contaduría y Negocios y Música. Maestrías en Filosofía, Teología, Pedagogía Catequética, Pastoral Urbana, Psicopedagogía y Pensamiento Social Cristiano. Doctorados en Filosofía y Teología. Además, diversos y atractivos cursos y diplomados presenciales y a distancia. Atrévete a conocer todo un mundo de sabiduría y crece en el conocimiento de la fe. Informes e inscripciones al 55 56 55 5003 o en www.universidadcatólica.edu.mx.